Ahora voy a hablar sobre uréteres. Primero, antes que nada, tienen que saber que los uréteres son continuación de los riñones. Los riñones, imaginen que son estos, se encargan de la producción de la orina. Esa orina que se produjo va por estos canales, que son los uréteres, descienden y llegan a un órgano que actúa como reservorio de la orina, que es la vejiga. Los uréteres llegan hacia la vejiga y luego de la vejiga se continúa como la uretra, que por este tubo o conducto es la uretra que luego por ahí va a ser excretada por las vías externas. Que por ejemplo en el caso del hombre la uretra está dentro del pene, en el caso de la mujer por la vagina. Es muy importante saber ese trayecto que después cuando se vea uretra se va a ver cómo es, qué pasa. Bien, entonces nos centramos en los uréteres. Los uréteres, como vimos, desembocan en la vejiga y es continuación de los riñones. Más específicamente, de un sector que está bien en el medio de los riñones, que se denomina pelvis renal. Imaginen que acá está la pelvis renal. Es esto. La pelvis renal, ya lo expliqué bien cómo se forma de los cálices mayores, que a la vez esto de los menores, y luego de las pirámides, bla, 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 todo eso. Bien, esto está en el video de riñón. Ahora lo que interesa es que la pelvis renal va a formar los uréteres. Los uréteres son conductos y se le pueden reconocer 3 o 4 sectores, según el libro que usen. Por ejemplo, Rubier tiene que hay 4 sectores, mientras que el Latarjet tiene 3. Según otros libros que pueden llegar a utilizar, puede tener más, menos sectores, los mismos, distintos, y son formas de llamarlo. Pero los más conocidos son que tiene un sector lumbar, hacia arriba, luego acá un ilíaco o sacroiliaco, y luego un pélvico, acá abajo. Aunque el Rubier agrega un cuarto sector acompañando al pélvico, que es el vesical, que cuando los uréteres llegan a la vejiga. Bien, si empezamos por los sectores, empezamos primero por el lumbar. El lumbar se caracteriza que los uréteres están pasando por delante de un músculo. Imaginen que acá en rojo hay un músculo que está aquí. ¿Qué músculo es este? Lo hago de ambos lados. El músculo psoas. Los uréteres pasan por delante del músculo psoas. Y además pasa por delante un nervio que es el nervio genitocrural. También se puede tomar que también pasa por delante del femorocutáneo. Entonces, genitocrural y femorocutáneo también se quieren tomarlo. Bien, hacia anterior, los uréteres tienen una relación un poco más complicada. Acá arriba y acá abajo, si vemos el uréter derecho va a tener dos cosas. Un poco de arriba y un poco más hacia abajo tienen dos cosas. Hacia arriba, que voy a usar en verde, va a tener un órgano, que es la segunda porción del duodeno. La segunda porción del duodeno está hacia el interior del uréter. Si recuerdan, en riñón, el riñón derecho, la parte medial y el uréter se relacionan con esta segunda porción del duodeno. Pero antes que nada, separando la segunda porción del duodeno de todo esto, hacia posterior vamos a tener una vena, que está más hacia medial. Por eso la nombré anteriormente. Imaginen que esto negro es una vena. ¿Qué vena es? La vena acá inferior. Ahora explico bien todo esto. Hacia adelante la segunda porción del duodeno y hacia atrás la vena acá inferior dejan entre medio una fascia de coalescencia, que es la fascia de Treitz. La fascia de Treitz está entre medio de la segunda porción del duodeno y la vena acá inferior que está un poco más hacia medial al uréter. Esta fascia de Treitz, uno de sus contenidos es el uréter. Por eso hice tanta importancia en esto. Porque uno de los contenidos de la fascia de Treitz es el uréter. Y aparte de eso, también vamos a encontrar los vasos gonadales, que lo voy a hacer en rojo. Todo esto recuerden que generalmente está pasando por delante. La vena acá inferior, a pesar de todo, está hacia atrás. Acá, imaginen que pasando por delante del uréter y por la fascia de Treitz, ahí, vienen los vasos gonadales. Y esto pasa de ambos lados. Acá pasan los vasos gonadales. ¿Rama de quién? De la aorta.
Los vasos gonadales, en el caso del hombre se llama testicular y en el caso de la mujer, ovárica o útero-ovárica. Cambia según el sexo. Entonces, en resumen, uréter. Hacia posterior, ¿qué músculo tenemos? El músculo psoas y qué nervio. Genitocrural y también se quieren tomar el femorocutáneo. Hacia anterior, ¿qué órgano principalmente está en el uréter derecho? Segunda porción del duodeno. ¿Y qué vasos está hacia adelante? Los vasos gonadales, aquí en rojo. Bien, si vamos un poco más hacia abajo también, se puede llegar incluso a relacionar con la fascia de Toll, que corresponde al colon ascendente, fascia de Toll izquierda. Pero no voy a entrar mucho en detalle porque son 500.000 relaciones que pueden ser un poco entreverador entre tantas cosas. Bien, falta la relación hacia lateral y hacia medial. La relación hacia medial ya la vimos. Es un vaso que está bien acá en negro, que lo acabo de dibujar. ¿Qué vaso es? La vena cava inferior, que está separada del duodeno 2, o segunda posición, por la fascia de Treitz. La vena cava inferior está hacia medial al uréter derecho. Y lateral al uréter derecho viene subiendo el colon ascendente. Imaginen que el colon ascendente viene subiendo por aquí. Y luego forma el colon transverso por esta manera. Lo voy a dibujar para que se orienten. Acá viene el colon ascendente, que forma el ángulo cólico, y luego el colon transverso. Por eso el colon ascendente se encuentra hacia afuera del uréter. Bien, eso es la porción lumbar. Y ya estamos hablando del uréter derecho. Si vamos al uréter izquierdo, va a ser más o menos igual. La diferencia es que no va a tener, por ejemplo, la vena cava inferior del lado medial, sino que del lado medial tiene más cercano la aorta. La aorta está más del lado medial. Y además a este nivel, la aorta de la porción lumbar del uréter izquierdo está originando la arteria mesentérica inferior. Imaginen que por aquí está dando la mesentérica inferior. Entonces, en resumen, el uréter izquierdo tiene prácticamente las mismas relaciones del derecho, pero hay algunas que uno va a tener. Por ejemplo, hacia atrás está el músculo psoas y el nervio genitocrural y femorocutáneo. Hacia anterior, el duodeno no va a estar, ya que el duodeno está más del lado derecho. Hacia anterior principalmente va a tener los vasos gonadales. Acá. Del lado izquierdo, pasa hacia adelante. Pero, si vemos la cara medial del uréter izquierdo, si veíamos la del uréter derecho, estaba la vena cava inferior. Si vemos acá del uréter izquierdo, está la aorta abdominal, que está originando la mesentérica inferior por ahí. Eso es muy importante. A ver, estoy pensando si me falta alguna otra cosa más. No. Y más o menos igual para agregar. Si acá está la segunda porción del duodeno, en verde, acá estaría la tercera. La cuarta porción del duodeno estaría más o menos por aquí, también medial. Que es la que va a ascender. Entonces, medialmente, el uréter izquierdo se relaciona con, ¿qué cosas? La aorta, la mesentérica inferior y la cuarta porción del duodeno que luego está ascendiendo y luego, si recuerdan acá, está toda la salsa de intestino. Bien. Vamos a la porción ilíaca o sacroiliaca. Esta en realidad solo va a tener unas pocas cosas que ver. Si seguimos la aorta abdominal, esto denle mucha importancia. La aorta abdominal la descendemos, seguimos descendiendo, y la aorta abdominal se va a dividir en qué? En L4 se va a dividir en arterias ilíacas comunes o primitivas. Una ilíaca común o primitiva del lado derecho y una ilíaca común o primitiva del lado izquierdo. Los uréteres van a pasar por delante de estas ilíacas, pero cambia un poco el trayecto. Antes hay que ver otra cosa. La ilíaca común o primitiva de ambos lados a la vez se subdivide en una ilíaca interna y una ilíaca externa. Entonces recuerden esto. La aorta abdominal se convierte en las ilíacas comunes o primitivas. Las ilíacas comunes o primitivas
a la vez se divide en una ilíaca interna, o también denominada hipogástrica, y una ilíaca externa, que la ilíaca externa era la que se convertía en femoral. Lo vieron en el locomotor. Bien. El uréter derecho pasa generalmente por delante de la ilíaca externa, cuando se está dividiendo en ilíaca común, en ilíaca interna y externa. El uréter derecho entonces pasa por delante de la ilíaca externa generalmente. Mientras que el uréter izquierdo, al tener la aorta abdominal más del lado izquierdo, está pasando por delante de la ilíaca común o primitiva, antes que se divide en ilíaca externa y ilíaca interna. Entonces, en resumen, el uréter derecho pasa más por delante de la ilíaca externa, ya que está más alejada. Mientras que el uréter izquierdo pasa por delante de la ilíaca primitiva o común. Puede variar según cuando se bifurca la aorta. Tal vez se puede bifurcar un poco más arriba, un poco más abajo, y por lo tanto los trayectos van a cambiar. Pero esto es generalmente lo que ocurre. Otra cosa que agregar, que en la porción sacroiliaca, el uréter derecho se relaciona hacia adelante, acá, con el mesenterio y el tronco iliobiseco pendículo cólico. El uréter derecho también, recuerden, se lo nombro, hacia adelante. Se está relacionando de nuevo con el mesenterio, que viene por aquí, y el tronco iliobiseco pendículo cólico, que se está originando acá para ir todo el colon derecho. Bien, y por último, falta la última porción, la porción la porción pélvica. La porción pélvica, voy a hacer otro dibujo aparte para ver este tema. Van a ver que... A ver, estoy pensando cómo hacer el dibujo, nunca lo hice. Van a ver que... Tenemos la vejiga. Voy a hacer una vista como un poco anterior y de costado. Imaginen que acá está la vejiga. Un poco hacia atrás. En el caso de la mujer que tiene el útero. Imaginen que acá está el útero. Y acá abajo está la vagina. Y más hacia atrás está el recto. Hacia atrás está el sacro con el coxis. Y hacia adelante el pubis. El pubis estaría aquí adelante, la espina del pubis. Entonces acá estaría la vejiga, útero, vagina. Acá estaría el cuello del útero, más o menos por aquí. Acá estaría el recto y acá el sacro y el coxis. Bien, como van a ver, va a cambiar un poco en el sexo. En el caso del hombre, tiene como siempre hacia adelante el pubis, con la espina del pubis, aquí. Hacia atrás el sacro y el coxis. La vejiga con su forma triangular hacia abajo. Y el recto. Lo que falta, la diferencia entre hombre y mujer, anatómicamente, en el medio, es obvio que tiene el útero y la vagina. En el caso del hombre, directamente solo tiene vejiga hacia adelante, recto hacia atrás. Bien. Con importancia que tienen que saber la porción pélvica de los uréteres, vienen bajando más o menos por acá atrás. Vienen pasando los laterales del recto, tanto sea hombre sea mujer. Los uréteres pasan a los laterales del recto y están acompañando todo lo hipogástrico, o sea, lo ilíaco interno. Va a acompañar parte de la arteria ilíaca interna o hipogástrica y va a acompañar al plexo hipogástrico, que es el plexo nervioso que está ahí. Entonces, la porción pélvica se relaciona por pasar a los laterales ¿de quién? Del recto. Imaginen que esto es una vista de lateral y un poco hacia adelante y lateral. Está la vejiga, útero, vagina, recto. Y en el caso del hombre, vejiga, recto. De nuevo, la arteria. El uréter pasa a los laterales, bien acá a los costados del recto. Acompañado de todo el ilíaco interno. Recuerden eso. Todo el ilíaco interno, tanto arteria ilíaca interna, que también más comúnmente se le puede denominar hipogástrica, y el plexo hipogástrico.
Bien. ¿Qué más tiene que saber? Que después de eso, en el caso del hombre, por ejemplo, desemboca acá en la vejiga. Desemboca en la parte posterior de la vejiga. Y es una cosa que tiene que saber. Desemboca en la parte posterior de la vejiga y se le reconoce que ahí forma el trígono vesical. Ahí los uréteres van a formar el trígono vesical en la parte posterior de la vejiga. ¿Por qué? ¿Qué es el trígono vesical? Es cuando, si vemos la parte de atrás de la vejiga, imaginen que tiene esta forma, desembocan acá arriba los uréteres y más o menos acá abajo, detrás de la vejiga, se está formando la uretra. Queda una forma triangular de vértice inferior que forma un trígono. Y ahí es el nombre de trígono vesical. Acá imaginen que viene un uréter y acá el otro uréter. Y ahí queda formado el trígono vesical. Entonces recuerden eso, la parte posterior de la vejiga en el hombre forma el trígono vesical y también la de la mujer. La diferencia, el hombre, es que va a tener otras cosas ahí atrás. Por ejemplo, pasa... Estoy pensando porque sé que hay una relación que pasa, creo que por abajo, adelante de la vesícula seminal y la cresta ampular de los conductos deferentes. Sé que se relacionaba con las vesículas seminales y los conductos deferentes. Eso es importante que está ahí atrás. Imaginen que atrás de la vejiga están las vesículas seminales y los conductos deferentes. No recuerdo bien el trayecto, que eso tengo que dar una leída después para cuando hable de este tema. Pero ahí lo voy a mencionar mejor. Pero recuerde, la parte posterior de la vejiga del hombre tiene las vesículas seminales y los conductos deferentes. Los uréteres se va a relacionar con todas esas estructuras. No creo que vayan a preguntar exactamente si pasa por delante, abajo de tal cosa. Ya eso de ir muy al detalle. Pero sepan que se relaciona con esas estructuras. En el caso de la mujer, los uréteres, acabo de perder acá. Pasa más o menos a nivel del cuello o cervix del útero, el cuello uterino. Viene bajando y se relaciona con el cuello uterino para desembocar acá, atrás en la cara posterior de la vejiga. Eso sería la relación más importante del uréter. Lo que pasa es que en esta región pélvica hay 500.000 cosas con las que se relaciona. Hay muchas cosas que están hacia afuera, hacia adentro, abajo, arriba Estaba pensando hablar de todo eso, sí, pero no sé, porque en realidad son muchas cosas y para que no se armen un pedo. Directamente recuerden que pasan los laterales del recto, acompañado de los vasos hipogástricos y plexo hipogástrico. En el caso de la mujer, pasa luego a los laterales del cuello del útero y luego desemboca en la vejiga. Y forman, recuerden, tanto en hombre como mujer, el trígono vesical, formado por los dos uréteres y luego la uretra. Y en el caso del hombre, recuerden que se relaciona con las vesículas seminales y la porción ampular de los conductos deferentes, que la porción ampular es el sector que está más abajo acá cuando llega a la vejiga. Creo que no me faltaría nada más y no voy a entrar tanto en detalle, así que sería esto el video.